muchas gracias por seguir acompañándonos en esta noche llena de literatura y de grandes escritores. Quien va a cerrar la noche, todos lo conocen, es Santiago Posteguillo, a quien le damos la bienvenida a la ciudad de Badajoz. Él es asiduo. Él tenemos la suerte de que suele venir, de que tiene una relación estrecha con escritores y también con la Universidad de Extremadura, con lo cual, pues eso nosotros tenemos cierta ventaja para cuando le invitamos a Badajoz, siempre diga que sí, incluso él se da una vuelta por la ciudad y va viendo cómo cambia. Agradecerle a Santiago que esté aquí. Quienes lo conocéis sabéis que es un gran comunicador, un gran escritor, sobre todo un magnífico docente y que aunque parece tímido, él se crece, por eso le hemos dejado hoy todo el escenario para él, porque él hace magia con sus palabras, es un apasionado de la historia de Roma. Leía por ahí que si fuera algún personaje le hubiera gustado ser Plauto, ya nos lo contarán, y también tuve oportunidad de hablar con algunos de sus alumnos que siempre le recuerdan como ese profesor mágico que incluso apaga las luces, pone música moderna y nos lleva a otra dimensión cuando viene a contarnos sus clases. Es un magnífico, ya digo, docente, pero sobre todo divulgador. Hoy viene con su última novela, que está aquí, Yo, Julia, con ese premio Planeta que se alzó entre los numerosos ejemplares que se habían presentado. Él fue el mejor. Hoy está aquí para contarnos esa historia, para que ese gran profesor se crezca en el escenario y, como ven, él lo hará con unas diapositivas, como nos tiene acostumbrado. Así que muchísimas gracias y queremos que empiece la magia. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es, en efecto, un placer estar aquí. ¿Se me está oyendo bien por ahí atrás también? ¿Se está oyendo bien? Perfecto. Bien, sí, tengo una relación, yo ya diría casi de amistad con Badajoz. Yo venía aquí antes incluso de publicar las novelas. Tengo muchos amigos en la Universidad de Extremadura y bueno, para mí siempre ha sido muy agradable venir a Extremadura en general y a Badajoz en particular. Y bueno, pues ahora con las novelas, pues parece que también voy a estar viniendo por esta cuestión de las novelas. Pero vamos al asunto directamente. Yo, Julia, la novela, ¿no?, con la que me presento al Premio Planeta, ¿no?, y que el jurado, entre el que estaba Carmen Posadas, a la que acaban de escuchar, que además me acuerdo que cuando ya me habían dado el premio, un día comiendo con ella, le digo, bueno, pero no necesariamente pensabais que era, porque cuando un escritor un poco popular se presenta al Premio Planeta lo haces con seudónimo, ¿no? Y claro, el jurado así no sabe quién es. Y yo le pregunté, no lo teníais claro, ¿no?, que fuera yo. Me dice, a ver, Santiago, 700 páginas. De Roma. Digo, bueno, pero había puesto en el centro a una mujer para despistar. Me dice, da igual. Bueno, el caso es que, pese a las 700 páginas, pues les gustó. Y voy a intentar explicar cómo hago yo o cómo he hecho esta novela. Algunos que me habéis visto presentando alguna novela sabéis que lo que suelo explicar aquí es el cómo se hizo, ¿no? Cómo llegó aquí. Julia Domna. Yo de Julia sabía que era un personaje muy importante, ¿no? De hecho, hablando con Carlos García Gual es catedrático emérito de la Universidad Complutense, catedrático de griego clásico, es el que ha llevado la editorial Gredos, el que la creó, ahora es académico de la lengua, es un sabio sobre el mundo antiguo, y me preguntó un día, Santiago, ¿de qué estás trabajando? Y le dije, mira, estoy trabajando sobre Julia. Y me dice, ah, sí, la Julia de los Severos. Él la conocía. Pero yo lo que querría es que eso mismo lo dijera mucha gente. Yo sabía de su importancia, pero no soy consciente hasta que me encuentro una biografía escrita por la profesora Bárbara Levick de la Universidad de... A ver, he estado como visiting scholar en la Universidad de Cambridge. Cuando estás ya contratado por la Universidad de Cambridge, ya no puedes decir el nombre de la otra universidad famosa del Reino Unido.
De hecho, en Cambridge, el nombre de esa otra universidad oficialmente es The Other Place, el otro sitio, ¿vale? Entonces, la profesora Bárbara Levick del otro sitio publicó, en el otro sitio también se hacen cosas buenas, ¿no? Tolkien era del otro sitio, no está mal. Bueno, entonces, hizo esta biografía sobre Julia Domna, la mejor que hay. Y comentaba que no había ni novelas ni películas. De hecho, dice la siguiente frase: la historia de Julia Domna, así empieza la biografía que escribe, es dramática y poderosa, incluso trágica. Sorprendentemente no ha sido llevada o contada en novela alguna ni llevada a la televisión o al cine. Todo eso pese a las escenas de batallas, el salvaje telón de fondo de los pantanos de Yorkshire, las montañas del Taurus de Turquía o el esplendor del norte de África o Egipto. Es una historia digna de Tolstoy. Y yo pienso, hombre, le ha pasado que lleva unos años sobre el personaje y se ha enamorado, se nos ha venido arriba. Pero cuando me leo la biografía, comprendo que tiene toda la razón. Julia se merecía mucho más. Pero claro, Bárbara Levick es del otro sitio. Algún error comete. Dice, no ha salido nunca en cine o en televisión. Bueno, hay un documental de la BBC precisamente titulado Time Watch, donde hay un capítulo titulado de esta forma: Madres asesinas y adúlteras, las emperatrices de la antigua Roma. Aquí sí que mencionan a Julia. Madre, emperatriz, adúltera. No han hecho otro capítulo que se diga padres asesinos y adúlteros, los emperadores de Roma. Ese se lo han saltado. Y les aseguro que asesinos y adúlteros, entre los emperadores, unos cuantos. Bien, es en ese contexto y con ese prejuicio donde nos aparece mencionada Julia. ¿Era realmente así Julia? Volveremos a ello. Y también había dicho la profesora Levick que no había obras de literatura, había dicho que novelas, realmente técnicamente no se equivoca, pero hay un fallo. Dice, no hay novelas sobre Julia Domna, no las hay. Pero sí que hay una obra literaria en los 1800 años, desde la muerte de Julia hasta ahora, solo una persona, bueno, son dos, ahora lo explicaré, ha escrito una obra literaria sobre Julia Domna. Pero claro, quedan muy pocos ejemplares de esta obra literaria de 1903. Y esos pocos ejemplares están en la Universidad de Cambridge. Entonces, por eso quizá igual la profesora Levick se los ha saltado. Están concretamente en la Rare Book Section, se llama así, sección de libros raros, que no es raro que yo termine en cualquier sección de libros raros de cualquier biblioteca. Y voy aquí, hay que pedir un montón de permisos, incluso siendo visiting scholar, profesor invitado, tienes que pedir un permiso especial al director de tu college, tienes que pedir un permiso especial al director de la biblioteca, llegas allí, te quitan todos los rotuladores, todo lo que tú tengas, todo eso te lo quitan, solo puedes entrar con un lápiz. Te acercas al mostrador y le das el código de la asignatura del libro que tú quieres sacar, que has sacado del sistema informático de la Universidad de Cambridge. Entran en el interior donde tienen el archivo y sacan ese libro, te dan hasta una almohadilla para que deposites con cuidado. Yo me senté en esta mesa de aquí, depositas la almohadilla y encima, con cuidado, el libro. Y empiezo a pasar hojas. Y al minuto me levanto. Me acerco de nuevo al mostrador y les digo, no es el libro. La bibliotecaria de la Universidad de Cambridge comprueba la asignatura. Sí, digo, coinciden, pero no es el libro, mire el título. Y noté que le empezaba a gotear por aquí una gotita, por la frente, un error de catalogación en la Universidad de Cambridge. Yo creo que empezaba a pensar a qué ha venido el españolito a tocar las narices. Creo que el Big Ben se paró. Durante los 20 minutos que volvieron a entrar, ella, otro bibliotecario, otro más, a revolver hasta que sí, lo encuentran. Y me dan el libro firmado por Michael Field en 1903, titulado Julia Domna, con unas ilustraciones muy bonitas, una obra de teatro victoriana escrita en inglés en verso, sobre la vida de Julia. A mí me sorprendió, había una cosa que me molestaba y otra que me sorprendía. Me molestaba
no conocer a Michael Field? Porque yo soy profesor de literatura inglesa y además he trabajado mucho en la literatura victoriana y me sentía muy incómodo con ese agujero en mi conocimiento sobre la época. Pero claro, yo lo que no recordaba eran todos los seudónimos que habían utilizado, porque ¿un hombre se había ocupado de Julia en 1903? No. Es un seudónimo tras el cual están Catherine Bradley y Edith Cooper, dos mujeres que escribieron 20 obras de teatro muy bien escritas, históricas, en verso, entre el final del XIX y el principio del siglo XX, pero como tantas otras mujeres, no podían publicar si no era con un seudónimo masculino. Y ellas hacen esa gran obra sobre Julia Domna. Y me la leí para ver cómo lo habían enfocado, para ver cómo de emotivo habían llegado a ser. Leído esta obra literaria, me voy ya planteando quién era Julia. Julia en la historia pasa como tantas otras mujeres de la historia, como la mujer de Septimio Severo. Pero es que Julia era mucho más que la mujer de nadie. Llegó a tener todos estos títulos por parte del Senado. Madre de los Césares, madre de los emperadores, madre del Senado, madre de los ejércitos y madre de la patria. Ni siquiera todos los emperadores de Roma tienen esos títulos. No era la mujer de. Hay 4 dinastías altoimperiales: la Julio-Claudia, la Flavia, la Ulpio-Aelia Antonina de Trajano y la Severa. Lo clave son los momentos de transición. Entre la primera y la segunda, una guerra civil. Entre la segunda y la tercera hay una transición pacífica porque Nerva tiene la inteligencia de nombrar a Trajano, que es respetado por el ejército y temido por la guardia pretoriana, y que inteligentemente pacta con el Senado. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque claro, la dinastía Ulpio-Aelia Antonina termina ¿con quién? Con Cómodo. ¿Qué es lo que va a pasar entre esta transición y la siguiente? Es lo que se explica en Yo Julia. ¿Dónde empieza Yo Julia? Yo les podría decir que en el año 192, pero normalmente eso, en general, para la gente eso es una fecha más del Imperio Romano. Pero si les digo Gladiator, al final, cuando Cómodo, Joaquín Phoenix, se enfrenta contra Russell Crowe y se muere, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es Julia. Eso es lo que pasa. Cómodo está trastornado. En eso la película tiene razón. Cómodo es un lunático absoluto. Luego la película tiene sus licencias, por decirlo de alguna forma, porque mira que Cómodo hizo barbaridades, pero esto no es un spoiler porque es los primeros fotogramas de la película, sale Joaquín Phoenix estrangulando a Richard Harris. Es decir, Cómodo estrangulando supuestamente a Marco Aurelio, a su padre. Miren que Cómodo hizo barbaridades, pero a su padre no lo mató, que su padre murió de lo que los romanos denominaban peste, que por la descripción de los síntomas que hace Galeno, sabemos que era uno de las plagas más brutales que hubo nunca en la humanidad, de viruela, ¿vale? Pero los americanos se inventan eso y se inventan unas cuantas cosas más. Ya le había gustado a Cómodo morir luchando contra un gladiador del porte de Russell Crowe. No, Cómodo muere de una forma muchísimo más miserable y asquerosa, y como van a ir a cenar dentro de poco, no me parece que es el momento para contárselo, y está en la novela. Pero es verdad que estaba lunático, y ya había gente situándose para sustituirlo. Concretamente, Pertinax y Juliano, 2 senadores, y luego están los 3 gobernadores militares más poderosos: Nigro, Albino y Severo. Pero ¿saben lo que pasa? Que todos estos hombres que están como situándose para reemplazar a Cómodo se olvidan ¿de quién? Se olvidan de Julia. Una lectora me escribió al Instagram y puso esta frase, digo, es verdad, resume la novela. Decía esta mujer: la historia la escribieron los hombres, pero fue ella la que decidió. Y eso es lo que quiero contar en Yo Julia. Cómo Julia decide, cómo Julia traza la historia. Pero a Julia se la va a acusar de 3 cosas, por historiadores antiguos e historiadores modernos, hasta llegar a ese documental de la BBC.
Se la acusa de extranjera, de intrigante y se la acusa de promiscua. Yo no entro en las cuestiones morales de mis personajes. Lo que me interesa es cómo eran para reflejarlos como en efecto eran. ¿Era extranjera? Sí. ¿Por qué? Porque era de Siria, concretamente de la ciudad de Emesa, que se corresponde con la actual Homs. Lamentablemente, como tantas otras ciudades, devastada también en su patrimonio por la guerra de Siria. Ella era siria. Y los romanos tenían una xenofobia brutal contra cualquier mujer oriental que se acercara a los círculos del poder de Roma. ¿Por qué? Porque estaban traumatizados desde que una tal Cleopatra les mareó a Julio César y luego a Marco Antonio. Así que ya se ocuparon de acabar con Cleopatra. Cuando el emperador Tito tiene en la dinastía Flavia, y esto lo cuento en las novelas de Trajano, una amante oriental, Berenice, al final Tito tiene que repudiarla porque se da cuenta que esa relación con una mujer oriental lo hace impopular ante el pueblo y ante el Senado. Pero Severo, que se podría haber casado con cualquier patricia romana que hubiera querido, porque era gobernador militar, estaba en la cumbre de su carrera, senador, etcétera, etcétera, se va a casar con esta mujer oriental y nunca la repudiará y le dará igual lo que piense la gente. Si hay algo también que es Yo, Julia, es una historia de amor. Además, suponen el primer matrimonio imperial enamorado un cónyuge del otro por primera vez en 200 años. Se la acusa de intrigante. Bueno, en la medida en que por su condición de mujer en una sociedad totalmente patriarcal como el Imperio Romano no se la iba a permitir comandar en primera línea de combate a las legiones, algo que habría hecho si se lo hubiera dejado sin duda, y como tiene que gestionar su influencia desde palacio, influyendo en su entorno personal y familiar, sí, es intrigante. ¿Y era promiscua? Veamos. Aquí el problema que tenemos es que es promiscua según quien leamos. Esto es un problema habitual en las fuentes, y en las fuentes clásicas más. Yo tengo fuentes clásicas y modernas. Si me voy, yo no solo leo biografías sobre el personaje que estoy escribiendo, Julia, sino que me tengo que leer biografías sobre los personajes más próximos a ella, por ejemplo, su marido, sobre Septimio Severo. Y Anthony Burley, que ha escrito la mejor biografía sobre Septimio Severo, y lo que dice sobre Severo está bien, pues cuando ya se pone a hablar de una mujer, como que el hombre empieza a resbalar. 500 notas a pie de página tiene el libro. No hay casi ninguna afirmación que no esté asentada en una nota a pie de página, basada en una fuente clásica, en una fuente moderna, en escultura, en numismática, en arte. Pero cuando habla de Julia nos dice lo siguiente. Julia se hizo también famosa por su promiscuidad. Es posible que tuviera amantes. Dion, una fuente clásica, da a entender que fue acusada calumniosamente por Plauciano de mala conducta. Observen, dice Burley que una fuente clásica dice que eso son calumnias. Continúa Burley. Herodiano, otra fuente clásica, mostró escaso interés por el asunto. O sea que Herodiano no le daba visos tampoco de realidad. Sigue este hombre. Mostró escaso interés por el asunto, de ahí que la única acusación explícita de adulterio provenga de fechas muy posteriores. Y ahora coge Anthony Burley y concluye, pero la acusación de adulterio es bastante creíble. Yo, ¿por qué? O sea, tú y yo no hablamos el mismo idioma. Si acabas de decir que las fuentes clásicas más importantes dicen que no, ¿tú por qué dices que sí? ¿Así se escribe la historia de las mujeres? ¿Porque a Anthony Burley le parece que sí? Pues vamos a coger a Anthony Burley, vamos a respetar lo que nos dice de Severo, pero para Julia cogemos a Burley y lo apartamos. Vámonos a las fuentes clásicas directamente. Y tenemos 4 fuentes clásicas: Dion Casio, Herodiano, la Historia Augusta, un compendio de textos también escritos solo por hombres, y Aurelio Víctor. Observen que estas son coetáneas de Julia y estas son posteriores a Julia.
Y lo que pasa es que las posteriores a Julia, y además fuentes muy cuestionadas por los historiadores modernos, son las que acusan a Julia de tener amantes. Y además son fuentes del occidente del imperio, que tienen esa perspectiva xenófoba con respecto a Julia. Mientras que las fuentes que vivieron con Julia, y que además coinciden que son del oriente del imperio, que nos hablan sin xenofobia de ella, nunca consideran que fuera promiscua ni que tuviera amantes. Y ya digo, no, a mí que se acostara con más o con menos gente no me importa saber cómo era. Y resulta que ella, según estas fuentes clásicas más aceptadas, según la profesora Bárbara Levick y otros historiadores e historiadoras, si descontamos a Burley, estuvo siempre enamorada de su esposo y le fue fiel. Así que así habrá que contarlo, ¿no? No como la Times Watch de la BBC o como diga Anthony Burley, sin fundamento. Además, he dicho que era una historia de amor. Siempre Severo estuvo con ella. Un emperador podría repudiar a cualquier mujer siempre, a cualquier esposa. De hecho, Claudio lo hace, porque Mesalina sí que parece que tenía alguna relación que otra, ¿vale? Que no realmente la repudia por eso, sino la repudia porque el hecho de tener esa relación mina la autoridad imperial desde un punto de vista público, porque estamos en una sociedad machista y patriarcal. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Julia está siempre con su esposo, se la lleva a las campañas militares. Él estaba enamorado de ella estaba enamorada de él, y como tal está contada Yo Julia. De hecho, lo que ocurre, otro historiador, Tremblay, nos cuenta, hablando de una reina española, de Isabel la Católica, dice, lo que ocurre en la historia es que a las mujeres en la historia no se les perdona ejercer la violencia como la ejercen los hombres. ¿Qué pasa con Julia? Si yo aquí digo, por ejemplo, Julio César, normalmente ese nombre despierta admiración. Bien, hizo cosas admirables, pero les garantizo que Julio César aplicó la violencia de forma brutal en numerosas ocasiones y para sus fines personales. Julia también aplicó la violencia brutalmente y para sus fines personales. Pero si se lo aceptamos a Julio César, ¿por qué no se lo aceptamos a Julia? Hay que medir a todos por el mismo rasero. Lo que ocurre, y aquí recurro a la profesora catedrática de la Universidad de Cambridge, Mary Baird, que algunos conocerán por una serie de documentales sobre Roma divulgativos muy buenos y otros libros que ha hecho, el último así, SPQR, por ejemplo, y algún otro libro de divulgación sobre Roma, magníficos. Ella, en otro libro pequeño que recomiendo, Mujeres y Poder, explica hasta dónde podemos rastrear el machismo en nuestra literatura y en nuestra sociedad occidental. Y se retrotrae nada más y nada menos que a la Odisea de Homero, al principio de la literatura occidental. Y aquí ella nos recuerda un episodio donde está Penélope, la esposa de Ulises, en Ítaca, y está, pues eso, sacudiéndose de encima a todos esos falsos pretendientes que lo único que quieren es desposarse con ella para quitarla de lo que está realmente haciendo, que es ser regente del reino a la espera de que llegue su esposo. Va ella andando para hablar ante la asamblea de Ítaca y en ese momento se interpone en su camino su hijo Telémaco, de solo 16 años. Y Telémaco le dice a su madre: «Madre, cállate, que hablar en público es cosa de hombres». Odisea, Homero. Y Mary Baird dice, y desde ahí hasta ahora. Y ese es el problema o la situación de la que partimos. No se trata para nada ni de desechar la Odisea ni de reescribirla. Cada libro es fruto de su contexto y de sus circunstancias. Pero está bien también saber leer un libro entendiendo en qué contexto y en qué circunstancias está escrito. Yo no soy partidario de reescribir libros de forma diferente. Cada uno fue escrito de una forma. Pero está bien ser consciente que venimos de esa situación. Y por eso cuesta tanto el luchar contra una circunstancia donde la mujer está tan olvidada y apartada de la historia. Cómodo, y vuelvo a él, cómodo está lunático, pero es inteligente.
Entonces, utiliza la guardia pretoriana para tener amedrentados a los senadores, como Pertinax y Juliano, que quieren rebelarse. Pero ¿qué haces con los gobernadores militares que tienen legiones a su mando, podrían lanzarse sobre Roma, machacar a la guardia pretoriana y luego acabar contigo? Pues tiene como rehenes a las esposas de los gobernadores. ¿Qué es Julia al principio de la novela? Una rehén de Cómodo, solo que es una rehén inquieta. Los que se están preparando para suceder a Cómodo son los siguientes. Pertinax, senador, honesto, y como tal tiene el apoyo del Senado, lo cual habla bien del Senado romano en ese momento, al principio de la novela. El problema de Pertinax es que es tacaño. No se puede ser tacaño con la guardia pretoriana, y ahí lo dejo. Luego tenemos a Juliano. Juliano es el senador tipo opuesto, el senador corrupto por antonomasia. Curiosamente, además, ha conseguido ser la segunda fortuna, no digo que tenga que ser siempre que esto sea un silogismo, pero es la segunda fortuna más grande del imperio, solo por detrás de la del emperador Cómodo. Pero no tiene ni el apoyo del Senado, ni tiene legiones. ¿Qué tiene Juliano para creer que puede luchar por el poder? Pues tiene dos cosas: mucho dinero, y él cree que se puede comprar un imperio. Y luego ha contratado con ese dinero los servicios, ha sobornado a Aquilio Félix, un personaje histórico. ¿Quién era Aquilio Félix? El jefe de un servicio secreto de información que existía, los Frumentarii. Para que nos entendamos, Aquilio Félix era el comisario Villarejo de la época. Y trabajaba para Juliano. ¿Qué tenía entonces Juliano? Mucho dinero y mucha información. Con eso sí se puede luchar por el poder. Y luego estaban alrededor del imperio los gobernadores militares. Pesquenio Nigro. Pesquenio Nigro es ese gobernador militar que está dispuesto a pactar incluso con enemigos de fuera del imperio para que, aunque sea destrozando el imperio, quedarse con lo que quede. Tenemos a Albino. Albino es el más peligroso. Es el gobernador de Britania. Tiene muchas legiones a su mando y es muy inteligente. Él en esta lucha por el poder lo que tiene claro es que va a mover ficha siempre el último. ¿Cómo ganas a alguien que se espera a mover siempre ficha el último? Y luego tenemos a Septimio Severo, gobernador de Panonia Superior, que se corresponde más o menos con lo que es la actual Austria. Yo creo que Severo, si no es por Julia, no entra en esta lucha, pero está casado con Julia. Y Julia es muy ambiciosa. De hecho, cuando conoció a Severo, le dijo: yo solo me casaré con un rey. Hay un momento en la novela que está hablando con el médico Galeno y ella, para conseguir sus servicios y su apoyo, le está prometiendo que le dará acceso a la biblioteca imperial, etc. Y claro, él dice: bueno, pero tu marido, o sea, no es el emperador. Y ella le dice: bueno, eso es algo que ya se corregirá. Estallan dos guerras civiles sucesivas. El imperio se parte en pedazos. Yo me voy concretamente, fíjense, saben que me gusta viajar a distintos sitios. Ahora, aquí estamos. Está aquí Carnuntum, aquí, en la frontera del Danubio, y voy a esa ciudad. Hay un parque arqueológico que pueden visitar con muchos edificios reconstruidos y los dos grandes anfiteatros. Es de las pocas ciudades romanas que tiene dos anfiteatros, uno civil y otro militar. Y en este anfiteatro militar es donde Severo, con Julia a su lado, se proclama emperador de Roma y entra en la lucha por el control del imperio. Pero nuevamente es Julia la que siempre va a ir impulsándolo todo. ¿Cómo llegó al título? Tenemos más o menos los personajes principales. Tengo claro que Julia es un personaje que merece la novela. Tengo claro sus características. ¿Y el título? A veces me pasa que con una novela tengo claro el título y a veces tardo un año, año y medio en tener claro el título. Y con Julia no tenía claro qué título utilizar. Me acordé entonces de un viaje que hice a Mallorca, a la ciudad de Deià, donde vivió Robert Graves toda su vida, prácticamente toda su vida, y donde Robert Graves escribió Yo, Claudio. Hay una casa museo que su hijo William mantiene abierta y puede visitarla cualquiera de ustedes si quiere. Puedes ver la biblioteca de Robert Graves, ahí me ven
intrigado qué es lo que leía Robert Graves cuando escribía Yo, Claudio. E incluso hay un sitio donde está el escritorio, donde su padre, Robert Graves, escribió Yo, Claudio, y El Conde Belisario, El Bellocino de Oro y tantas otras grandes novelas y toda su obra poética. De hecho, a Graves siempre le gustaba ser recordado como poeta y si van a su tumba en Dellà, solo hay una palabra en la tumba, poeta. Pero sus novelas son muy buenas, porque era muy bueno. Aquí escribió Robert Graves Yo, Claudio. Hay una cuerda para que la gente no pase, entonces su hijo William la quitó porque sabía de mi admiración por su padre, de mi interés por Roma, de mis novelas, y me dijo, ¿te quieres sentar? Donde mi padre escribió Yo, Claudio, yo ¿puedo? A ti te dejo. Ahí estoy. Y aquí con la cara de tonto de que no me lo creo. Bueno, pues para mí fue un momento, como imaginarán, muy especial. Y siempre pensé que alguna vez conectaría con este momento. En aquella época estaba escribiendo la trilogía de Trajano, acabé todo Trajano, me pongo con Julia, sigo sin título y una noche lo veo claro. Si en Yo, Claudio, lo que hace el emperador Claudio es contarnos todo el devenir de la dinastía Julio-Claudia, lo que yo quiero contar con la novela sobre Julia es cómo Julia va a instaurar o va a luchar por instaurar una nueva dinastía imperial. Es Yo, Julia. Y ahí le puse el título. Y la novela abre con lo que intenta ser también un homenaje a lo que yo sé que Graves quiere más, su poesía. Y hay un poema que se titula The Portrait, el retrato, donde Graves describe a una mujer especial y diferente a todas, aguerrida, determinada, inteligente, y que le habla a su pareja. Y es como si hubiera estado describiendo a Julia. Y por eso la novela abre con ese poema, que les pongo en inglés y que luego les traduzco para que lo puedan apreciar. Tenemos el título, pero me falta, ¿y cómo voy a contar la novela? Quiero un narrador especial. Y me acuerdo que Galeno, el gran médico del mundo romano, el médico por el cual hoy día sabemos que si te haces un corte o cualquier herida, si la lavas no se infecta, es Galeno, el primero que hace esa observación tan sencilla, pero tan importante. Galeno consigue el mayor nivel de supervivencia entre los heridos del colegio de gladiadores de Pérgamo. Ahí es donde se hace famoso. Y acaba siendo el médico de los emperadores Marco Aurelio, Lucio Vero, Cómodo, de la propia Julia, de la familia de Julia. Y Galeno acaba siendo amigo personal de Julia. Digo, este es el que me va a contar la novela porque además podrá hacer reflexiones inteligentes sobre el personaje del que estamos hablando. Y luego yo hago un juego literario. Digo, oye, pues mira, ya que la vas a contar tú, Galeno, cómete un poco la cabeza y piensa cómo la estructuras. Claro, si se lo pasamos a Galeno, Galeno piensa, bueno, podemos contar la vida de Julia a través de sus amistades. Pero claro, Galeno ha leído a Aristóteles. Y Aristóteles dice que de una persona poderosa, nunca podemos saber quién son realmente sus amistades. ¿Por qué? Porque al poderoso se le acercan un montón de gente por interés, arribistas, aprovechados, interesados. ¿Qué define, dice Aristóteles, realmente a una persona poderosa? Sus enemigos. Eso sí. Y Galeno piensa, ¿quiénes son los enemigos de Julia? Nada más y nada menos que 5 emperadores de Roma, Cómodo, Pértinas, Juliano, Nigro y Albino. 5 secciones en la novela. Así va a estructurar Galeno el relato de Julia. En 5 secciones que se corresponden con cada uno de los enemigos que tiene Julia. Observen la entidad del personaje de Julia. Esto es como si cualquiera de nosotros en esta sala tuviéramos hoy día, en el 2019, de enemigos a 5 presidentes de Estados Unidos. Ese es el equivalente. ¿Eso qué querría decir? Primero, que somos alguien importante y segundo, que tenemos un problema. Porque les recuerdo que los americanos tienen la CIA y cosas de ese tipo. Pues esa es la entidad del personaje de Julia. No se trata de reescribir la historia. Se trata, decía, por ejemplo, Birle nos ha hablado de Severo y nos ha hablado muy bien. Vale. Pero es como si nos hubieran contado hasta ahora la historia con una cámara que no enfocara todo. Y se trata de abrir en gran angular
y de pronto sacar esa otra mitad de la historia que estaba ahí, que son las mujeres. Y ahí estaban también. Eso es lo que intento hacer con Yo, Julia. Año 192. Hay un incendio en Roma. Un incendio que arrasa la ciudad. Un incendio es siempre un desastre para todos. ¿Para todos? Para Julia un incendio en Roma. Para Julia, siendo rehén del emperador Cómodo, un incendio en Roma no es un desastre, es una oportunidad. Ahí empezamos. Pero en toda esta lucha brutal por el poder, hasta el marido de Julia, Severo, va a flaquear. Hay un momento en la novela donde Severo le va a decir a su esposa: ni un imperio merece la pena tanta sangre. Y Julia le dirá: es que luchamos por algo más grande que un imperio. Y su marido le responde: no hay nada más grande que un imperio. Entonces Julia le dedicará a su marido esa mirada que nos dedica una mujer a veces cuando no lo entendemos. Y se lo explica. Sí que hay algo más grande que un imperio. Que el imperio que conquistes pase de ti a tus hijos y de tus hijos a los hijos de ellos y así en generaciones. Una dinastía imperial. Eso es más grande que un imperio. Y Severo, por eso, sí que vuelve al campo de batalla. Hay un personaje que es Claudio Pompeyano, secundario, magnífico. He estado hasta tentado de hacer una novela de él. Es el único senador de Roma que conozco yo que rechaza hasta en 3 ocasiones diferentes ser nombrado emperador de Roma. No hay nadie más. ¿Qué consigue con esto Claudio Pompeyano? Morir de viejo tranquilamente en su casa. No está mal. Que yo no sé por qué este afán en ser emperador, porque con los dedos de una mano podemos contar los emperadores romanos que mueren de muerte natural. Pero vamos a dejarlo ahí. Pues Claudio Pompeyano, hay una escena donde analiza cómo Julia está detrás de todo esto, cómo Julia y Severo están enamorados el uno del otro. Y dice, y eso les da una fuerza adicional, la fuerza del amor, para enfrentarse contra todos sus enemigos. Hacen un tándem muy bueno. Severo es un militar brillante y Julia es una estratega perfecta. Y se respetan y se aceptan el uno al otro y se escuchan. Pero ¿dónde está el problema?, dirá Claudio Pompeyano, en que Julia, en su ambición, porque era muy ambiciosa, puede acabar pidiéndole a su marido, enamorado de ella, un imposible. Y un hombre enamorado, a la mujer de la que está enamorado, si le pide un imposible, intentará dárselo. Pero lo imposible suele ser imposible. Se está luchando por algo más grande que un imperio. Y Julia, en esa lucha brutal, puede ganarlo todo, pero puede perderlo todo también, incluso a quien más quiere. Así está escrita Yo, Julia. Muchas gracias. Bueno, es tarde, pero no sé si hay algún minuto para alguna pregunta. Pues si hay un micrófono aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Va a ir ahí y luego le pasamos el micrófono. Es que si no, luego atrás no le oyen, ¿sabe? Buenas. Gracias por venir, nos hace mucha ilusión. Muchas gracias. Vamos a seguir con Julia. Pues mire, cuando uno se presenta al Premio Planeta lo hace con una novela única. Y mi idea es que fuera una novela única. Pero es cierto que el personaje da para mucho más, porque lo que yo cuento en Julia es en Yo, Julia es del 192 al 197. Y es como llega ella al poder. Y todos sabemos que siempre es más fácil llegar, aunque sea muy difícil, que mantenerse. La novela está siendo muy bien recibida, lleva muchas ediciones, funciona muy bien en España, en América Latina, se está traduciendo a otros idiomas.
Pues igual hacemos algo más de Julia, sí, podría ser. Desde luego el personaje se lo merece. Y además pensé que si estamos haciendo el paralelismo con Claudio, con Yo Claudio, ¿cómo contó Graves Yo Claudio? Hizo 2 partes. Hizo Yo Claudio y Claudio el Dios. Ahí lo dejo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola, Santiago, buenas tardes. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. A la izquierda. Ah, vale, perdón. Aquí. Es que no... Ah, vale, ahora sí. A ver, ya que usted está hablando del paralelismo que hay con la novela de Grace de Yo Claudio, ¿por qué ha pasado a la historia mejor que Julia Livia? Que en la novela de Yo Claudio, digamos que todo gira en torno a ese personaje femenino. Y sin embargo, Julia es un personaje que prácticamente se descubre ahora. Históricamente es por su condición de asiática y no ha sido... Eso contribuye. La cuestión de la xenofobia es fundamental. Como Trajano tenía otra serie de estigmas, por ejemplo, el de la homosexualidad, por ejemplo, cosas de las que no nos hemos quitado como estigma hasta hace lamentablemente muy poco tiempo, pues cuando un personaje arrastra un estigma histórico, pues cuesta mucho recuperarlo. En el caso de Julia, además de ser mujer, mayor de los estigmas para ser recuperado como personaje histórico, tiene asunto de la xenofobia, por la cual, como mujer oriental que se acerca a los círculos del poder, era muy rechazada y quería ser, por los historiadores hombres, muy silenciada, ¿no? En el caso de Livia, está Suetonio, primero, que la retrata muy bien en los 12 Césares, y luego es que está Graves. Graves es el que realmente hace o populariza el personaje de Livia. Y además está luego en 1979 la serie de televisión. Y eso es lo que hace que aquí en esta sala todos conozcamos mucho más a Livia. Cuando desde la literatura se coge un personaje, como desde la literatura se llega a mucha más gente, entonces ahora probablemente Julia va a ser más conocida, pero porque se ha hecho esa novela. El caso de Livia es esencialmente por la obra de Graves, es lo que la populariza. ¿Más preguntas? Bueno, en primer lugar quiero felicitarte por el trabajo tan intenso y parece que tan perfecto que has hecho. Es que no sé dónde está, pero... Aquí. Está afuera, vale. Sí, sí, muy bien. Y también otra vez quiero felicitar a la que hace posible estas ferias tan extraordinarias que tenemos. Me gustaría poder votarlas, pero no soy de la misma línea, pero me encanta. Y te digo lo siguiente, cuando has estado hablando, yo inevitablemente he estado pensando en mi trabajo, con la experiencia de lástima que pasen los años para tener más experiencia, me he encontrado en concreto a un matrimonio que trabajaba conmigo y que ella era muy inteligente y él no los quiero calificar. Y ella se bajaba y se hacía la tonta. Y yo tuve la ocasión de trabajar con ella y descubrir, cuando el marido no estaba, la inteligencia que tenía esa mujer. Con lo cual estoy pensando que todavía sigue ocurriendo cosas de estas. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, por supuesto que sigue ocurriendo, bueno, y por eso estamos, creo, inmersos, ¿no?, actualmente en nuestra sociedad en una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que creo que es una lucha muy necesaria y por eso tenemos que seguir trabajando. Una novela como Yo, Julia, no surge por un momento concreto, pero yo sí que vivo en mi sociedad y me gusta reflejar lo que pasa en mi sociedad. Y si ves mis novelas desde el principio, a medida que ves las de Escipión, cada vez aparecen más personajes femeninos y en la de Trajano ya aparecen emperatrices, asesoras imperiales, guerreras sármatas, gladiadoras, etcétera, etcétera. Es una progresión en la que yo me voy dando cuenta de que realmente no se ha trazado bien los personajes femeninos en la historia. Y yo sí que pienso que en esta lucha por la igualdad de género hay que hacerla, por supuesto, en el presente y hacia el futuro, pero sí que creo que novelas de este tipo pueden contribuir a que se vea que mujeres importantes en la historia ya las ha habido.
pero no se ha contado o se ha silenciado, ¿no? Lo que no puedo hacer es trasladar ni una sola idea feminista a un personaje del siglo II, porque conceptualmente eso no existía ni podía existir en la mente de Julia. Lo que puedo crear es un personaje como era, con mucha determinación, mucho carácter, muy inteligente y muy audaz. Y su audacia y su determinación sí que pueden servir de ejemplo para esta lucha por la igualdad que podemos tener ahora. Pues sí, probablemente pueda servir como ejemplo. Pero no puedo hacer este anacronismo de pasar conceptos del 21 al 2. Pero sí recuperar el personaje histórico femenino. ¿Más preguntas o no sé si tenemos un minuto más? ¿Una pregunta más? Pues una pregunta más. Muy bien. Bien, gracias. Vemos que es tan buen profesor como escritor. Bueno, pero tienen la suerte de que no hay examen. Pues, sin embargo, yo quería comentarle que a mí me ha gustado mucho, Julia, por supuesto. El punto crucial, creo, por saber si está de acuerdo, el punto crucial de la novela, donde yo creo que magistralmente define en una sola escena quién es Julia, lo que quiere y todo, es la increíble, desde mi punto de vista, escena del venablo en el circo de Roma. ¿No vamos a contarla? No. Vale, sí. Pero ¿está de acuerdo con que ahí se define Sí, sí, sí. en una escena maravillosa, ya lo leerán? Me alegro que me diga eso porque es una escena que me costó mucho Bueno, pensar eso y es estructurar y escena, contar. Sí, sí. Es una escena increíble, pero ¿cómo en esa escena, con el asunto del venablo, y no decimos más, se define perfectamente? Yo creo que es el punto crucial de toda la novela. Porque, a ver, hay distintas formas de definir a un personaje. Tú puedes definir a un personaje diciendo sus características o con lo que los norteamericanos llaman el camera eye, el ojo, o sea, desde como en vez del narrador omnisciente que te metes en la mente del personaje, el equisciente. En el equisciente lo que tú haces es que solo cuentas lo que se ve. No te metes en la mente del personaje, ¿no? Y en esa escena está contada así. Está contada lo que está pasando. Y tú viendo lo que está pasando y la reacción de Julia en ciertos momentos y circunstancias, te das cuenta de ante qué personaje estás. Esa es un poco la idea. Y destaca mucho porque precisamente si la novela está, desde el punto de vista de técnica, contada con narrador omnisciente, ahí corto y es todo desde fuera. Y eso, por eso, probablemente también, aparte de la espectacularidad del momento, destaca más esa escena, que está hecho ese giro narrativo para que, aunque el lector no tenga por qué darse cuenta de la técnica, sin darse cuenta le destaque más esa escena. Así que me alegro que le haya gustado. Si hace la película, esa escena es muy buena, sí. Muchas gracias.